¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva clase de fitomedicina. En este caso vamos a hablar hoy de enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer que tiene lamentablemente una baja respuesta dentro de lo que son los tratamientos farmacológicos convencionales, y vamos a ir viendo de qué manera entonces nosotros podamos apoyar todo ese tratamiento que muchas veces se hace a través de polifarmacia, que lamentablemente, como acabo de decirles, muchos resultados a veces no dan. Por lo tanto, los productos naturales pueden generar algún tipo de alivio en esta situación. Vamos a ver en qué casos serían útiles este tipo de productos. En sí, la enfermedad de Alzheimer lleva el nombre precisamente del médico que descubrió este padecimiento allá en el año 1907. Fue un médico alemán que a través de una paciente a la cual iba haciendo un interrogatorio, iba viendo que tenía determinadas situaciones cognitivas muy diferentes a las que se conocían en ese momento. En ese momento los trastornos cognitivos estaban más relacionados a cuadros de demencia, a cuadros de alucinaciones y paranoias, y también a cuadros de arterioesclerosis. En este caso tenía particularidades muy marcadas que determinó precisamente la investigación y corroboró que había una alteración muy diferente a los cuadros que se conocían anteriormente. La enfermedad de Alzheimer podemos denominarla como una enfermedad neurodegenerativa, es de curso irreversible, acarrea trastornos cognitivos de manera progresiva y que forma parte de los cuadros de demencia senil. Lógicamente, muchas veces cuesta hacer una diferenciación en lo que corresponde a los cuadros de arteriosclerosis o a los cuadros relacionados también con demencias que pueden estar vinculadas a drogas adictivas. Hay muchas situaciones que pueden generar confusiones desde el punto de vista diagnóstico. Vamos a ver que desde lo macroscópico, desde lo que es el estudio histopatológico de las lesiones de los pacientes que sufren la enfermedad de Alzheimer, hay características especiales que son condicionantes del diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. En principio, lo que podemos decir es que hay una suerte de alteración en determinado neurotransmisor. Nos estamos refiriendo más que nada a la situación de la acetilcolina. La acetilcolina tiene una importancia muy marcada en el desarrollo de esta enfermedad. La acetilcolina tiene que ver justamente con las haces que generan los haces que generan precisamente una vinculación, especialmente en las áreas asociativas, que son áreas del cerebro donde se intercambian las sensaciones que tienen que ver con el habla, con la percepción de los sonidos, con los recuerdos. Así que es muy importante, digamos, las áreas donde se afecta la situación de la emisión de haces de acetilcolina. En principio podemos decir que hay unos 25 millones de personas afectadas en todo el mundo. Puede empezar a partir de los 50, o sea, no es algo directamente vinculado a la tercera edad o edad muy adulta, sino que puede arrancar desde lo que es el adulto joven. Afecta una de cada 20 personas entre los 50 y los 70 años. Una de cada 20, lo cual está hablando que con la expectativa de vida cada vez mayor, hay un número cada vez más marcado de pacientes con Alzheimer. Es la cuarta causa de mortalidad en adultos. Atención, porque uno por ahí piensa que el Alzheimer tiene que ver con trastornos cognitivos, pero a su vez viene con una serie, digamos, de alteraciones a nivel del metabolismo también, a nivel de prácticamente todos los órganos. O sea, no es una cuestión únicamente a veces cerebral, sino que es un proceso que, si bien parte de lo neurodegenerativo, puede también empezar a generar fallas en el resto del organismo. Y recordemos, la incidencia se duplica cada 5 años, especialmente a partir de los 65, lo cual habla que vamos a tener, lamentablemente, con el correr del tiempo, mayor cantidad de pacientes con Alzheimer. Algunos famosos que padecieron la enfermedad, tenemos desde el presidente norteamericano Ronald Reagan, doctores famosos, escritores, realmente abarca a personas que pueden haber tenido cargos importantes en la vida, que han tenido mucho desgaste, mucha actividad, y eso por lo tanto puede condicionar
la aparición, en algunos casos, aparición temprana de este problema. Como está encuadrada dentro de las demencias seniles, está el famoso DSM, que es el manual de psicoterapia más importante o el manual de psiquiatría de Estados Unidos más importante, que habla que es un trastorno neurocognitivo mayor. Está encuadrado dentro de los trastornos neurocognitivos mayores. Esto abarca lo concerniente a memoria, aprendizaje, reflejos, retención de datos. Y esto se vincula justamente con alteraciones en las funciones, por ejemplo, ejecutiva. El paciente tiene que tomar la iniciativa de algo y no puede, tiene trastornos incluso en el lenguaje, en la habilidad motora, le va a costar de pronto prenderse un botón, por ejemplo. La demencia senil, lógicamente, tiene que hacerse diagnósticos diferenciales con otras patologías. Por ejemplo, la esquizofrenia, el delirium, que puede estar relacionado con la toma de alcohol o de algunas drogas, episodios de depresión mayor, el envejecimiento normal, que muchas veces ocasiona cuadros similares, ¿no es cierto? En algunos casos puede haber también, no está incluido aquí, pero algún diagnóstico diferencial con los cuadros de alteraciones cognitivas que pueden aparecer en la enfermedad de Parkinson. Vamos a ver los síntomas que tiene esta enfermedad. La pérdida progresiva de la memoria es el dato característico. La persona empieza a tener olvidos cada vez más recurrentes, que siempre decimos, hay que hacer una distinción entre pérdida de concentración y pérdida de memoria. A veces estamos con tantas cosas en la cabeza que nos desconcentramos. Perdemos entonces la ubicación de donde dejamos una llave, pero cuando estos hechos ya se hacen muy repetitivos, ahí ya entonces tenemos que empezar a dudar. Los cuadros confusionales también son habituales, ya la persona después sale de su casa y cuando tiene que regresar se desorienta. Esos son datos iniciales que son muy interesantes e importantes para ir anotando. Pérdida de control de esfínteres. Este es otro dato, como les digo, que no es solamente una cuestión cerebral, empieza a haber alteraciones en otros órganos, el control de esfínteres comienza a afectarse, hay inquietud, nerviosismo, disartria. Al comienzo el paciente no entiende demasiado lo que le pasa y cuando le machacan sobre algunas conductas que no son las habituales en él, se pone nervioso, se pone agresivo, es como que le están encima, que él actúa de esa manera porque bueno, está con muchas cosas en la cabeza y no se da cuenta que está entrando lamentablemente en un tobogán descendente que lo va llevando a esta enfermedad. Hay estado también de abatimiento, el paciente se siente no comprendido, se aleja primero de sus familiares y después empieza a alejarse también de la sociedad. Le cuesta realizar las tareas habituales, incluso las tareas más simples, de atarse los cordones, coserse un botón, vestirse, ni que hablar de hacerse un nudo en la corbata, etc. Generalmente se pierden estas habilidades, por ejemplo, la persona, si es mujer, a lo mejor no puede tejer bien, no puede manejar bien los celulares, empieza a equivocarse al teclear la máquina de escribir o la notebook o la computadora, no puede andar ya por ahí en bicicleta, que era algo habitual que hacía. Pero bueno, dada esta situación, conviene empezar a ejercitar a este paciente con tareas que pueden ser desde que haga resolución de crucigramas, que juegue, por ejemplo, el sudoku, o juegos sociales como el buraco, el rumi, que juegue ajedrez, es decir, todas técnicas que le permitan poner en movimiento, si vale digamos, la mención, ¿no? Que ponga, digamos, en función o movimiento sus neuronas, que haya interconexión de neuronas para lograr pensamientos de adelantarse, como en una partida de ajedrez, saber el movimiento que va a hacer mi rival. Esas cosas movilizan muy bien todo el circuito neuronal. Hay, como les dije, alteraciones macroscópicas que se ven a nivel histopatológico. En principio, el cerebro se va achicando, va perdiendo circunvoluciones. A partir de los 50 años ya es normal que se pierda un 5% de las neuronas, lo cual va sucediendo a menudo, pero lógicamente con los problemas del Alzheimer, por ejemplo,
estos números o estos guarismos se van incrementando mucho más. Vamos a ver, por ejemplo, en los pacientes con Alzheimer, pérdida de neuronas, la presencia de la degeneración u ovillo neurofibrilar y la aparición de placas senil. Estas placas seniles, vinculadas con los depósitos de beta-amiloide, generan un estado prooxidativo, es decir, hay muchos radicales libres que van de algún modo deteriorando cada vez más el funcionamiento neuronal, y esto hace de que se pierda esa interconectividad tan importante en la asociación de ideas. La degeneración, como les digo, de esos ovillos neurofibrilares que se ven con los microscopios son datos muy pero muy característicos. Las lesiones van a sentar básicamente en la corteza cerebral asociativa, como les digo, en la zona donde se tienen que asociar las ideas, es ahí donde aparece la mayor falla y la mayor localización. También en el hipocampo, que es una de las áreas asociativas por excelencia. Acá vemos, por ejemplo, ya son datos, digamos, de necropsias, ¿no es cierto? Tenemos un cerebro sano al costado, en la izquierda, y en la derecha tenemos un cerebro con enfermedad de Alzheimer avanzada, ¿no es cierto? Ven cómo se ha achicado ese cerebro, cómo se van perdiendo circunvoluciones, y cuando vamos a los datos ya microscópicos, ahí tenemos las placas seniles, que son placas con depósitos de beta-amiloide que conforman estructuras prooxidativas. Cuando hacemos una resonancia magnética nuclear en un paciente con una enfermedad de Alzheimer avanzada, ahí podemos observar justamente esas pérdidas de las circunvoluciones a nivel cerebral. Dentro de la fisiopatología dijimos, lo adelantamos un poco al inicio, va a haber pérdida de la actividad colinérgica, es decir, la acetilcolina, que es el neurotransmisor más importante, va a estar involucrado en su pérdida de funciones, lo cual va a llevar a los deterioros cognitivos. Va a haber también déficit circulatorio, que muchas veces va a estar asociado a la edad, ¿no es cierto? Los depósitos de beta-amiloide que generan una situación prooxidativa empiezan también a generar un rol importante acelerando los procesos de deterioro. Por otro lado, va a estar involucrada una proteína, se conoce como proteína tau. Esta proteína tau suele estar presente para formar canales dentro de nuestro cerebro donde van a transcurrir y circular nutrientes, es decir, más allá de los vasos sanguíneos, son pequeños canalículos donde empieza a circular nutrientes que van alimentando las células neuronales. Ahora bien, en la enfermedad de Alzheimer está alterada la producción de esos canales. Empiezan a hacerse canales totalmente desmembrados y de esa manera se van perdiendo nutrientes. En la enfermedad de Alzheimer también juega un rol importante el núcleo basal de Meiner, que es donde se hacen las proyecciones colinérgicas, o sea, los ramilletes de proyecciones de acetilcolina o justamente de secreción de este importante neurotransmisor, que justamente tiene su base en el núcleo basal de Meiner, esa área va a estar particularmente afectada. Ahí tenemos la zona justamente del núcleo basal de Meiner, que está localizada en un extremo del hipocampo. Como les decía, las neuronas por lo general tienen una arquitectura, tienen una estructura conocida como citoesqueleto. Dentro de ellas van a participar estos microtúbulos, estas callecitas donde circulan los nutrientes, que están determinadas justamente por las proteínas tau. Lo que ocurre en el Alzheimer entonces es una hiperfosforilación de las tau, es como que se empieza a alterar la estructura de esos canalículos o microtúbulos que genera este tipo de proteína. Como lo podemos observar en esta figura, tenemos por ejemplo ahí arriba la proteína tau bien formada, donde va formando esos canales, y vean abajo justamente cómo está desmembrada en la enfermedad de Alzheimer, o sea, cómo se va deshilachando prácticamente como hebras de un tejido viejo esa estructura conocida como proteína tau. La acetilcolina es el neurotransmisor más importante. Recordemos que hay una enzima conocida como acetilcolinesterasa que es la encargada de algún modo de degradar la acetilcolina una vez que pasó de, digamos,
la terminal postsináptica se segrega la acetilcolina, la va a recibir la terminal presináptica a través de receptores y el sobrante de acetilcolina va a tener que ser degradado. Ahí participa la acetilcolinesterasa. Entonces, con esta explicación lo que vamos a entender es que dentro de los tratamientos para Alzheimer, la idea es evitar que la acetilcolinesterasa empiece a sacar acetilcolina de este espacio intersináptico. Es decir, si hay un sobrante de acetilcolina, la idea es dejarlo, porque el paciente justamente lo que tiene es déficit de acetilcolina. Entonces, de este modo, la posibilidad de dar inhibidores de la acetilcolinesterasa puede jugar un rol muy importante para que haya más acetilcolina en ese espacio intersináptico. Entonces, el tratamiento se va a basar en eso, en inhibir la colinesterasa o acetilcolinesterasa. Ahora bien, hay distintos tipos de drogas que se dan, por ejemplo, tacrina, donepezil, ribastamina, galantamina. Ya la tacrina tuvo que ser retirada del mercado por generar cuadros de hepatotoxicidad. Además, este tipo de inhibidores de acetilcolinesterasa tienen algunos efectos adversos, no se toleran bien a nivel gastrointestinal, generan también pérdida de apetito, puede generar alteraciones del ritmo cardíaco, o sea que son drogas que hay que tenerlas presentes en cuanto a estos efectos adversos, más que nada cuando el paciente es añoso. Después tenemos antagonistas de los receptores NMDA, que son los receptores de la N-metil D-aspartato, que son receptores glutaminérgicos. En este caso se da la memantina, se considera que este antagonismo sobre este tipo de receptor puede generar mejorías en los cuadros de memoria. Va a trabajar especialmente sobre el glutamato, porque se trata justamente de receptores glutaminérgicos. El glutamato, recordemos, es un neurotransmisor de tipo excitatorio y en exceso genera toxicidad en la neurona. Por lo tanto, entonces, al ser un antagonista, como que lo va inhibiendo. Otra droga que se considera como un antidepresivo, ¿no?, que es el citalopram, que es familiar del escitalopram, ¿no es cierto? Son, digamos, bastante similares uno con el otro. Por lo menos se ha visto que detuvo el crecimiento de placas de beta-amiloides y este sería otro target. Ya dijimos, por un lado vamos a trabajar sobre la mayor, digamos, producción de acetilcolina o que no se degrade tan rápido la acetilcolina, que quede más tiempo en el espacio intersináptico. Pero por otro lado podemos trabajar con antioxidantes que inhiban esas placas de beta-amiloide, que también juegan un rol muy importante. Y de esa manera, por ejemplo, un antidepresivo como el citalopram logra al menos detener el crecimiento de esas placas. Ahí tenemos un poco los resultados de estos trabajos, donde puede darse la posibilidad de que ya el paciente con Alzheimer puede tener cierto carácter depresivo, entonces podría ayudar desde el punto de vista antidepresivo y desde el punto de vista también de la posibilidad de reducir esas placas. Hay otros tipos de tratamiento que son con células madre, justamente, que es la medicina regenerativa. Esas células madres embrionarias podrían de algún modo suplir las células cerebrales dañadas y generar un nuevo recambio a nivel neuronal. Por ahora esto está en estado experimental, pero es una de las vías que hoy se está investigando y que al momento en algunos casos ha dado resultados positivos. Desde ya la dieta tiene que cumplir un rol en todo esto, una dieta mediterránea que tiene mucho que ver con antioxidantes. La dieta mediterránea tiene que ver con aceites omega, tiene que ver con pescados de mar, justamente que tienen aceites omega, con el vino, que tiene resveratrol, muchos vegetales, muchas frutas. Es decir, este tipo de dieta es quizás de las más indicadas como para de algún modo evitar el curso acelerado de la enfermedad de Alzheimer. Por lo menos una dieta mediterránea reduce el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer. Dentro de los tratamientos vamos a hablar de una planta medicinal que es el Galanthus nivalis. Galanthus nivalis es una
planta con raíz bulbosa, que es originaria de Europa central y meridional. La vamos a ubicar en la región mediterránea, en zonas montañosas, y puede llegar hasta la zona del Cáucaso, es decir, tiene un área de extensión bastante importante dentro de Europa. Este bulbo de esta planta tiene un principio activo conocido como galantamina. La galantamina hoy ya ha logrado ser sintetizada, por lo tanto la industria a veces prescinde de obtenerla de esta planta, pero bueno, la galantamina es uno de los inhibidores de acetilcolinesterasa quizás más importantes. Esta actividad es específica, competitiva y reversible sobre la enzima acetilcolinesterasa. Además tendría una acción justamente sobre la inhibición en la producción de las placas de beta-amiloide, o sea que tiene un rol doble, que es justamente activar más acetilcolina y reducir las placas. En ensayos, hay varios ensayos clínicos que se hicieron con galantamina, donde se ha visto, en caso siempre de Alzheimer leve a moderado, mejorías significativas cuando se suministra en dosis de 16 a 32 miligramos al día. Por lo menos acá tienen un resumen de 7 trabajos clínicos, doble ciego, controlados con placebos, a lo largo de 5 a 6 meses de tratamiento, donde se ven mejorías, incluso en la conducta. El paciente por ejemplo, no está tan agresivo, participa más de sus rutinas diarias, es decir, como que se conecta mucho mejor. Cuando el tratamiento se extiende a 12 meses, porque el trabajo previo dijimos eran, digamos, trabajos hasta 6 meses, acá hasta 12 meses, el grupo que continuó luego de los 6 meses con 24 miligramos al día demostró seguir teniendo mejorías clínicamente significativas, siempre respecto a lo que puede ser el tratamiento con placebo. Otros ensayos doble ciego controlados con placebo con 600 pacientes a lo largo de 6 meses de tratamiento demostraron que la galantamina, hay un producto conocido como Reminil, que es uno de los que tienen esta droga, en dosis de 24 miligramos, actúa benéficamente en los casos de Alzheimer de origen vascular. Es decir, recordemos que también las demencias seniles pueden originarse a partir de mala circulación cerebral. Por lo tanto, vamos viendo que tiene varios mecanismos esta galantamina. Fundamentalmente inhibidor de acetilcolinesterasa, también trabaja sobre placas de amiloide y por otro lado mejora el tema de la circulación cerebral. Bueno, se han hecho los estudios de farmacocinética de la galantamina, se elimina rápidamente, cruza la barrera lógicamente hematocefálica, tiene una vida oral de 7 horas, por lo tanto conocemos muy bien cómo actúa esta droga y cómo se biodisponibiliza en el organismo. En cuanto a efectos adversos, por lo general son efectos que comparte con otros inhibidores de acetilcolinesterasa, sobre todo son los temas gastrointestinales, que pueden ser basados en náuseas, vómitos, en algún caso se puede ver inquietud, vértigo, que en la medida que se aumentan las dosis, estos efectos adversos pueden incrementarse, ¿no es cierto? Pero es una de los distintos inhibidores de acetilcolinesterasa, es de los que mejor tolerancia tienen, por ejemplo respecto a la ribastigmina. Y ni que hablar del talquirine, que tuvo que ser eliminado prácticamente de los bademecum farmacéuticos. En algunos casos se ha señalado presencia de fatiga, mareos, cefalea o somnolencia, pero es alrededor del 5%. Son efectos menores únicamente en el 5% de los casos. Son efectos realmente poco frecuentes, pero los tenemos que tener presentes. No conviene administrar galantamina en casos de bradicardia, cuando el corazón está latiendo en baja frecuencia, cuando hay severa hipotonía, en casos donde hubo un infarto de miocardio reciente, en epilepsia, estados hiperkinéticos o ciertas formas de enfermedad de Parkinson, en asma bronquial o cuadros con broncoespasmo, en diabetes y en obstrucción de los tractos urinarios y digestivos. Es decir, en algunos casos las contraindicaciones, uno dice, bueno, con la diabetes, ¿qué pasa? O con el asma. A veces puede hacer de que no actúe, la galantamina puede bloquear de pronto la acción
y alguna droga incluso hipoglucemiante o antiasmática. Siempre recordemos por los mecanismos de interacciones medicamentosas, ¿no es cierto? O sea, hay que tener cierta precaución en esos casos. También puede potenciar drogas colinérgicas como la metacolina, el carbacol, combinada con inhibidores de la MAO, que se utilizan para las depresiones, puede desencadenar una crisis hipertensiva. Así que tengamos en cuenta estas situaciones. La indicación más importante de la galantamina, que hoy es un producto farmacéutico, se vende en cualquier farmacia, son 16 a 24 miligramos al día, y la indicación es para pacientes con Alzheimer leve a moderado. El tratamiento por lo menos son 6 meses, los resultados no son rápidos, hay que esperar al producto hasta que logre sus comienzo, digamos, de actividades benéficas a nivel cognitivo. El ginkgo biloba es una de las plantas también especiales para poder suministrarse en pacientes con Alzheimer. Ya el ginkgo biloba, si nos atenemos un poco a la vieja teoría de las signaturas, era una teoría muy antigua en la cual se decía que una parte de la planta que se parezca a un órgano debería ser útil para ese órgano. Acá vemos la hoja de ginkgo biloba y si tenemos un poquito de buena voluntad vamos a ver que tiene una semejanza, por lo menos anatómica, ¿no? Con dos lóbulos cerebrales. Por lo tanto, los chinos, porque este es un árbol de origen chino, decían que la hoja de ginkgo biloba tenía que ser útil para el cerebro, por esta analogía. El ginkgo biloba viene de épocas pretéritas, ¿no? Estamos ya hablando de épocas del Parque Jurásico, básicamente. Y fíjense qué interesante, porque determinó un premio Nobel de química, en el caso Elias Corey de la Universidad de Harvard, trabajó con el gingólido B que está presente en la hoja en lo que respecta justamente a los fenómenos o trastornos cognitivos. ¿Qué es lo que se descubrió de la hoja de ginkgo biloba? Primero, estimula la circulación cerebral. Esto es algo muy interesante, oxigena muy bien las neuronas, es coadyuvante justamente en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, por lo tanto lo podríamos asociar con galantamina, ¿no? Por ejemplo, mejora la circulación periférica, atención, porque también tiene actividad sobre piernas, sobre todo cuando a veces tenemos síndrome de claudicación intermitente o cuando falla la circulación precisamente a nivel de miembros inferiores. Inhibe el FAP, que es el factor de agregación plaquetario, por lo tanto tiene como un efecto antiagregante añadido y es también muy buen antioxidante, superior por ejemplo a la vitamina E. Lo que se trabaja con el ginkgo biloba generalmente es a través de productos estandarizados en gingólidos. Los gingólidos son los principios activos que trabajan en el área precisamente cognitiva. En las pruebas experimentales, por ejemplo, ha demostrado disminuye la contracción aórtica inducida por noradrenalina, lo cual indica que cuando hay un intento de cierre de las arterias, el ginkgo biloba protege de ese cierre, ¿no es cierto? Eso se hace a nivel experimental en aortas aisladas de ratas. Mayor liberación de prostaciclina y de óxido nítrico. Recordemos que el óxido nítrico juega un papel muy importante en la vasodilatación. En células hipóxicas devuelve oxígeno, o sea, retrasa los procesos incluso de glucólisis, sinergiza la actividad neuroprotectora de la selegilina, lo cual es una asociación positiva también. Y recordemos el efecto antioxidante que puede jugar un rol sobre las placas amiloides y el efecto antiagregante que es importante en la circulación cerebral de los pacientes de tercera edad. El ginkgo biloba en enfermedad de Alzheimer se han hecho ensayos, varios ensayos, ¿no es cierto? Doble ciego, controlado con placebo. La dosis efectiva es la que ronda entre 120 y 240 miligramos, que son las que corresponden a la mayoría de los trabajos que se han llevado a cabo. Aumenta la actividad alfa en el electroencefalograma, lo cual es un dato realmente importante, porque la actividad alfa es la actividad que demuestra justamente actividad cortical, ¿no es cierto? Aumenta la actividad muscarínica colinérgica en el cerebro, esto está relacionado justamente con mayor presencia de acetilcolina, disminuye la actividad oxidante de los beta-amiloides,
lo cual se ha podido comprobar, y disminuye la peroxidación lipídica en las membranas celulares. Recordemos que los lípidos que recubren las neuronas pueden sufrir procesos de peroxidación, o sea, procesos de oxidación, y el ginkgo biloba tiene un efecto entonces de reducir ese efecto oxidativo sobre las capas grasas que protegen las neuronas. Se han hecho estudios multicéntricos, especialmente en Estados Unidos, con más de 3.000 pacientes. Acá están justamente todos los centros donde se realizaron, en centros muy importantes como el Johns Hopkins, por ejemplo. Y de todos esos estudios se determinó que una dosis de 240 miligramos del extracto de ginkgo 761, que es el extracto estandarizado, dado en 2 dosis iguales, genera efectos benéficos. Cuando decimos 2 dosis iguales, podemos hablar de 120 miligramos a la mañana y 120 miligramos a la noche. El promedio de edad era de 75 o un poquito más de los pacientes que habían sido testeados, 6 meses de tratamiento, y los estudios fueron versus placebo. Otras actividades a nivel respiratorio: inhibe el FAP. Esto tiene que ver a veces con algunas crisis asmáticas, donde está el FAP presente, el factor de agregación plaquetaria, puede en algunos casos desencadenar fenómenos de broncoespasmo. Mejorías en el síndrome de claudicación intermitente, ya habíamos señalado eso. Mejorías en el área auditiva, porque mejora la circulación también a nivel de todo el área justamente de audición, y mejorías incluso en el área oftálmica. Por ejemplo, se puede dar en degeneración macular senil. Ensayos con demencia senil: 240 miligramos junto a una dosis oral de tacrine. En este caso, este ensayo había sido realizado cuando el tacrine todavía no había sido prohibido. Lo que se demostró es que mejoraba, digamos, la performance del tacrine solo. Este es un dato siempre asociativo a tener presente. Acá tenemos otro ensayo clínico en demencia asociada con la enfermedad de Alzheimer o infartos múltiples, recordemos siempre la causa vascular también, en donde, bueno, el grupo que recibió ginkgo biloba, por lo menos el 37%, demostró mejorías significativas en los test cognitivos que se llevaron a cabo. Bueno, acá tenemos también metaanálisis que incluyeron más de 50 trabajos con extracto de ginkgo biloba, siempre las dosis entre 120 y 240, donde se han visto mejorías siempre significativas, de modo tal que no es que resuelve el Alzheimer, pero por lo menos ayuda, mejora la conexión de estos pacientes. Y si lo podemos asociar con galantamina, siempre sería mejor. Acá tienen por lo menos una idea de dosificación del ginkgo biloba. En insuficiencia cardiovascular moderada se pueden dar de 120 a 240 miligramos al día. Se puede repartir en 2 o 3 tomas. Claudicación intermitente, 120 a 160 miligramos. Vértigo y tinnitus, 120 a 160 miligramos. Es interesante esto, ¿no? Pues los zumbidos a veces no tienen una resolución muy importante con drogas químicas, y el ginkgo puede ayudar bastante. Y como le dijimos, coadyuvante en la enfermedad de Alzheimer, 240. Si bien vimos que los estudios clínicos se hicieron siempre entre 120 y 240, la dosis de 240 es quizás la más acertada. Otra plantita que sugiero tenerla presente es la vinca menor. Esta vinca menor, su nombre científico es Vinca minor, la vamos a encontrar en viveros. Es una planta ornamental, es de origen europeo. Esta planta tiene un principio activo conocido como vincamina. Esta vincamina es una molécula que ya es de larga data, pero ha demostrado por lo menos aumentar el flujo circulatorio cerebral, mejora el consumo de oxígeno y de glucosa por parte de las neuronas. Recordemos que la neurona, cuando está afectada en el Alzheimer, pierde oxigenación y pierde capacidad de metabolizar el azúcar. Por lo tanto, la vinca en este caso puede devolver esa actividad. A partir de la apovincamina, hoy se sintetiza la vinpocetina, un producto conocido como Cavington, que hace mucho tiempo había estado en el mercado argentino. Es uno de los productos que tiene este tipo de principio activo. El Cavington entonces ha demostrado buenos resultados en casos también de accidente cerebrovascular agudo,
en el abordaje de síntomas climatéricos asociados con hiperlipidemia, como antioxidante también. Así que bueno, tiene un efecto hipotensor arterial, espasmolítico, vasodilatador cerebral e incluso hasta vasodilatador coronario. Para tener presente. Tuvimos Cavington hace muchos años en nuestro país, ahora lamentablemente me parece que esto que les estoy mostrando aquí es de productos que están en Europa, ¿no es cierto? Pero tengámoslo presente, que mejor si se puede conseguir, es otro de los aliados que tenemos. La actividad circulatoria cerebral contraindicaría su uso en caso de tumores encefálicos. Es decir, este es un dato importante porque a medida que haya un tumor cerebral, si aumentamos el volumen circulatorio, puede aumentar la digamos, condición de tomar glucosa y oxigenarse de parte de las células tumorales también del cerebro. Así que esa sería una contraindicación. Dosis muy altas pueden generar hipotensión arterial, tenerlo presente especialmente en el verano. Y la vitamina a veces presenta escasa biodisponibilidad, lo cual hace que se comercialicen fórmulas de liberación prolongada. Así que ese es un dato cuando uno va a requerir el producto, que sean cápsulas de liberación prolongada para obtener un buen resultado. Un producto que quizá no está indicado directamente con Alzheimer, pero que ayudaría mucho es esta planta conocida como Bacopa monnieri. Esta planta se utiliza mucho en la medicina ayurveda, se considera dentro del grupo de drogas nootrópicas. Drogas nootrópicas son aquellas que van al cerebro, tienen un tropismo por el cerebro y aumentan el metabolismo de las células neuronales, ejercen neuroprotección, mejoran la circulación y mejoran la cognición. Este tipo de planta, a través de productos que se comercializan, ha demostrado, por ejemplo, un efecto, primero neuroprotector, segundo inhibidor de las placas de beta amiloides, mejoran la cognición a través de varios ensayos clínicos que se han hecho. Esta planta se ha dado mucho incluso en chicos con déficit de atención e hiperactividad, en los cuales justamente el chico que consume esta planta está más atento, retiene mejor los datos. Productos en el mercado argentino no tenemos, sí hay a nivel de suplemento dietario en varios países, se conoce como Bacopa directamente, se vende desde 100 miligramos hasta 1000 miligramos, o sea, realmente la dosis puede variar mucho, también en función, lógicamente, del deterioro que puede sufrir el paciente. Por lo general, nosotros recomendamos arrancar con 500 miligramos y ver cómo anda con 500 miligramos y de última lo pasamos después a 1000, es decir, 2 cápsulas de 500 miligramos al día. Upercia. Hay una planta conocida como Upercia serrata que está muy relacionada, por ejemplo, con nuestra cola de quirquincho. Esta cola de quirquincho que la tenemos en nuestro territorio, que a veces lo usamos popularmente como afrodisíaco, pero bueno, la Upercia serrata tiene upersina, la upersina A, que es un inhibidor selectivo de la acetilcolinesterasa y además tiene un efecto antioxidante sobre las placas amiloides. Las mejorías cognitivas han sido también significativas cuando se da este tipo de producto. Comparado con tacrina, donepezil o levastamina, la upersina A demostró mayor penetración a través de la barrera hematoencefálica y una alta biodisponibilidad oral y efecto prolongado. O sea, si lo comparamos con los clásicos inhibidores de acetilcolinesterasa, la upersina A ha resultado ser mejor. Protege frente a isquemias. Estos son experimentales, ¿no? Se inducen con estadosporina y en animales se hace eso e inhibe entonces ese tipo de isquemias que genera esa droga. Los estudios de seguridad, tanto en animales como en humanos, presentan una tolerancia hepática muy superior, por ejemplo, a la tacrina, que tuvo que ser retirada del mercado. La upersina A se maneja en dosis de 50 a 100 microgramos al día, con muy poquita dosis. Ustedes me dirán por ahí de nuestra cola de quirquincho, está en estudio, porque justamente nuestra cola de quirquincho también parecería tener upersina A, pero está en estudio. La fosfatidilcerina
Es un producto, es un fosfolípido que se obtiene de la soja, también de las coles. Varios estudios han demostrado mejorías en el área cognitiva, mejor comportamiento social del paciente. Lo que pasa es que las mejorías duran unos meses y se observan en personas, quizás esas mejorías con síntomas muy leves. Por lo general, la fosfatidilcerina forma parte de los productos para la memoria, es decir, no está vinculado directamente al Alzheimer, pero es un producto inocuo, realmente puede llegar a ayudar. Así que tengámoslo presente que puede, digamos, darse también como ayuda en estos pacientes. La acetil L-carnitina, hay algunos trabajos también en pacientes jóvenes decimos cuando arrancan a jugar a los 50 años, con trastornos ya vinculados a la enfermedad de Alzheimer, incluso en pacientes con síndrome de Down, también mejoró la atención, la memoria visual, redujo la declinación mental, y también en ancianos sin demencia ha mejorado también esas conexiones visuales y motrices. El mecanismo de acción está vinculado a la inhibición de la apoptosis de las células neuronales. Por lo tanto, digamos, la acetil L-carnitina tiene un efecto protector o neuroprotector muy interesante. Se puede dar en base a 2 gramos diarios divididos en 2 a 3 tomas. La vitamina E ya la conocemos, es un antioxidante por excelencia, uno de los primeros antioxidantes junto con la vitamina C que hemos conocido. Por lo menos los estudios han demostrado retrasar ligeramente la pérdida de la habilidad de lograr actividades cotidianas, es decir, el paciente cuando se desrutina, es como que la vitamina E parece ayudar un poquitito en enrutinarlos nuevamente. Hace también que el paciente a lo mejor pueda trasladarse a un hogar cuando a veces se resisten, es como que le permite adaptarse mejor a esa situación de muda o cambio. Tiene un efecto neuroprotector, antioxidante y junto a la curcumina, que está presente en la cúrcuma, estimula la actividad de macrófagos que son encargados de liberar las zonas de placas amiloides. Recordemos que la placa amiloide es una placa, como dijimos, ya sabemos, prooxidativa, pero si tenemos activos nuestros macrófagos, ellos van tratando de comer, como si fuera el jueguito del Pac-Man, ¿se acuerdan? Bueno, van como tratando de sacar esos depósitos y poder eliminarlos del organismo. Se ha visto que la vitamina E está en baja en los pacientes ya a partir de la tercera edad y eso puede aumentar la incidencia precisamente de enfermedad de Alzheimer. De modo tal entonces que la vitamina E puede asociarse quizás en un cóctel que se puede armar, a veces con recetas magistrales uno puede colocar varias de las cosas que hemos visto. Extracto de ginkgo biloba, vitamina E, por ejemplo, Bacopa monieri, mejor todo en una misma cápsula. Por lo general la galantamina la dejamos aparte porque ya hay productos farmacéuticos que la contienen, ¿no? Pero en estos casos, cuando por ahí no tenemos, como vimos, algunos de los productos en nuestro mercado, se pueden armar a través de recetas magistrales. La dosis de la vitamina E que puede ser útil en enfermedad de Alzheimer es de 2.000 unidades internacionales al día. Bueno, el ácido fólico, que también lo podemos agregar en estas recetas magistrales, el suministro de 800 microgramos diarios demostró mejorar la memoria en pacientes de mediana edad. Es decir, no eran todos pacientes de Alzheimer, pero para aquellos que tienen alguna alteración de memoria en la mediana edad, el fólico ayuda. Para personas de tercera edad, con dieta rica en folatos, demostró tener menor incidencia de Alzheimer. O sea que a partir quizás de los 60, 65 años, se puede empezar a enriquecer la dieta con ácido fólico, entonces puede empezar a disminuir la incidencia de enfermedad de Alzheimer. Especialmente el fólico se da cuando la homocisteína está alta, que es un determinante sanguíneo de alteración vascular, fundamentalmente, o relacionado con arterioesclerosis. Bueno, como dijimos, la cúrcuma a través de los curcuminoides se puede dar junto con la vitamina E para estimular los macrófagos que saquen las placas de amiloide, pero también por vía oral, por ejemplo, en ratas sometidas a intoxicación con cloruro de aluminio, ha mejorado notablemente esos cuadros de toxicidad. Recordemos que el paciente con Alzheimer es como un paciente neurotóxico, ¿no?
Entonces la cúrcuma es como un gran desintoxicante. Primero porque lo hace a través del hígado, es un gran hepatoprotector y siempre sabemos que en la medida que algo actúa en el hígado permite ir liberando toxinas del organismo, especialmente justamente productos tóxicos, como en este caso el cloruro de aluminio. Mayores niveles de acetilcolina por reducción de acetilcolinesterasa. Es decir, justamente la cúrcuma genera un efecto también de estimular la producción de acetilcolina. Quiere decir que estaría dentro del grupo de inhibidores de acetilcolinesterasa, quizás un poco por debajo de los que hemos visto, por ejemplo, de la galantamina, y un poco por debajo también de ginkgo biloba, ¿no? Es un gran antioxidante a nivel cerebral y en los animales incluso les mejora la situación cognitiva, sobre todo en ratas viejas, que generalmente se da cúrcuma. Es como que la rata vieja logra localizar más rápido cuando se la someten las pruebas del laberinto, ¿no? Se la hace perder en un laberinto y la rata encuentra nuevamente su madriguera. Eso se logra generalmente en el grupo de ratas que reciben cúrcuma. Bueno, para ir finalizando simplemente a nivel de concientización de esta enfermedad, 21 de septiembre es el Día Mundial de Recordación justamente de la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, acá simplemente terminamos un poco con un dibujito que ilustra, es del gran Quino, ¿no? Decía, no vayas a ofenderte al SIDA, pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos, o qué. Que a veces pasa esto, ¿no? Si bien acá lo tomamos un poco risueñamente, pero es algo que lamentablemente sucede en la realidad cuando quizás nuestros abuelos o nuestros padres ya no recuerdan a su hijo, ni recuerdan a su esposa o esposo. Así que son datos siempre a tener presente. Bueno, les agradezco la atención dispensada y como siempre estaré a través de mi mail, como siempre tienen, fitomedic@gmail.com, la posibilidad de poder responder sus preguntas. Muchísimas gracias.